En el vasto universo de los videojuegos, pocas historias son tan fascinantes, turbulentas y llenas de innovación como la de Sega. Acompáñame en este viaje para descubrir cómo una compañía de tragamonedas en Hawái se convirtió en un gigante que desafió a Nintendo y dejó una marca imborrable en la historia. Todo comienza en 1940, en Honolulu, Hawái, en tres empresarios estadounidenses, Martin Bromley, Irving Bromberg y James Humpert, fundaron una compañía llamada Standard Games. Su negocio inicial era fabricar y operar máquinas tragamonedas y otros juegos de monedas para las bases militares estadounidenses. La idea era simple: en dar entretenimiento a los soldados. Después de la Segunda Guerra Mundial, la empresa se trasladó a Tokio en 1952, cambiando su nombre a Service Games of Japan. ¿Les suena familiar? Service Games, Sega. Sí, el nombre que conocemos hoy es una abreviatura de sus orígenes. Durante los años 50 y 60, Sega se dedicó a importar y fabricar máquinas de entretenimiento electromecánicas. Uno de sus primeros grandes éxitos fue Periscope en 1966. Este simulador de submarinos se convirtió en una sensación mundial y ayudó a establecer el estándar para los juegos de arcade. Fue en esta época que Sega se fusionó con Rosen Enterprises, una compañía fundada por el estadounidense David Rosen, quien se convertiría en una figura clave en la historia de la empresa. Con la llegada de la era de los videojuegos en los años 70, Sega no se quedó atrás. Empezaron a desarrollar sus propios juegos de arcade, compitiendo con titanes como Taito y Namco. Títulos como Frogger y Jackson se convirtieron en clásicos de la época, consolidando a Sega como una fuerza innovadora en las salas de recreativas. Pero el verdadero campo de batalla estaba a punto de cambiar. A principios de los 80, el mercado de las consolas domésticas explotó, y Sega sabía que tenía que entrar en juego. En 1983, lanzaron su primera consola en Japón, la SG-1000AN. Aunque tuvo un éxito modesto, fue un primer paso crucial. Sin embargo, ese mismo día, Nintendo lanzó su Famicom. La que conoceríamos como la NES en la competencia había comenzado oficialmente. Poco después, Sega lanzó la Master System en 1985. Esta consola de 8 bits era técnicamente superior a la NES, con mejores gráficos y sonido. En Europa y Brasil, la Master System fue un éxito rotundo, creando una base de fans leales que dura hasta hoy. Sin embargo, en Japón y Estados Unidos, el dominio de Nintendo era casi absoluto, y la Master System luchó por encontrar su lugar. Pero Sega no es una compañía que se rinde fácilmente. Sabían que para vencer al gigante necesitaban algo más potente, más rápido, más cool. Y así, en 1988, nació la Sega Mega Drive, conocida en Norteamérica como Genesis. Con su procesador de 16 bits, la Mega Drive era una bestia tecnológica para su época. El eslogan era claro y directo: en Genesis does what Nintendo. La guerra de consolas de los 90 había comenzado. El golpe maestro de Sega llegó con la creación de su nueva mascota. Necesitaban un personaje que pudiera competir con Mario, tras muchos diseños y conceptos. Nació un erizo azul con una actitud rebelde y una velocidad supersónica, Sonic the Hedgehog. Lanzado en 1991, el juego Sonic the Hedgehog fue una revolución. Su velocidad, su diseño de niveles y su carismático protagonista capturaron la imaginación de millones de jugadores. Sonic se convirtió en el símbolo de una generación, la cara de la actitud cool de Sega frente a la imagen más familiar de Nintendo. La Mega Drive, impulsada por Sonic y una increíble biblioteca de juegos como Streets of Rage, Golden Axe y una gran cantidad de títulos deportivos, se convirtió en un éxito masivo, especialmente en Occidente. Por primera vez, Nintendo tenía un rival serio que le estaba arrebatando una parte significativa del mercado. La guerra de los 16 bits fue una época dorada para los jugadores, con ambas compañías empujando los límites de la creatividad y la tecnología. Mientras la batalla de los 16 bits estaba en su apogeo, Sega empezó a experimentar con periféricos para la Mega Drive. Primero llegó el Sega CD, que ofrecía juegos con cinemáticas de video
y bandas sonoras de calidad de CD. Luego, el 32X, un intento de actualizar la Mega Drive a la era de los 32 bits. Desafortunadamente, esta estrategia resultó confusa para los consumidores y fragmentó el mercado. Muchos fans no sabían si debían invertir en estos complementos o esperar a la siguiente consola de Sega NES. Esta serie de decisiones comenzó a erosionar la confianza que tanto les había costado ganar. A pesar de los tropiezos, Sega seguía mirando hacia el futuro. En 1994, lanzaron la Sega Saturn en Japón. Esta consola de 32 bits era una máquina increíblemente potente, especialmente para los juegos en 2D, pero su compleja arquitectura de doble procesador dificultaba la programación de juegos en 3D. El lanzamiento en Estados Unidos fue un desastre. Sega decidió lanzarla por sorpresa, meses antes de lo previsto, lo que enfureció a las tiendas y dejó a los desarrolladores sin tiempo para preparar sus juegos. Mientras tanto, Sony entró en escena con su PlayStation, una consola más barata, más fácil de programar y con un marketing brillante. La Saturn, a pesar de tener joyas como Nights into Dreams y Panzer Dragoon Saga, nunca pudo competir de manera efectiva. La guerra de los 32 bits fue ganada claramente por Sony, con la Nintendo 64 ocupando un sólido segundo lugar. Sega quedó rezagada. Con la compañía en una situación financiera delicada, Sega apostó todo a una última carta, una última consola. Se trataba de un último intento por recuperar la gloria. En 1998, en Japón, y en 1999 en el resto del mundo, lanzaron la Dreamcast. Era una consola adelantada a su tiempo. Fue la primera en incluir un módem de 56.000 de serie, abriendo las puertas al juego en línea para las masas. Con títulos revolucionarios como Shenmue, Soul Calibur, Get Set Radio y Phantasy Star Online. La Dreamcast fue aclamada por la crítica y amada por los jugadores. El lema era It's Thinking, y realmente lo parecía. La Dreamcast era innovadora, potente, y tenía un catálogo de lanzamiento espectacular. Sin embargo, la sombra de la PlayStation 2 de Sony, que se anunciaba como un salto generacional masivo, era demasiado grande. A pesar del amor de sus fans, las ventas de la Dreamcast no fueron suficientes para salvar a Sega de sus problemas financieros. El 31 de enero de 2001, Sega anunció lo impensable: dejarían de fabricar la Dreamcast y se retirarían del mercado de las consolas. Fue un día triste para la industria. El valiente David, que había desafiado a Goliath, finalmente había caído. Pero la historia de Sega no termina ahí. La compañía se reinventó. Se convirtieron en un desarrollador y editor de software para terceros. De repente, vimos juegos de Sonic en consolas de Nintendo, PlayStation y Xbox. Fue un cambio extraño, pero permitió a Sega sobrevivir y seguir creando juegos increíbles. Hoy en día, Sega sigue siendo una fuerza importante en la industria. Franquicias como Yakuza, ahora Like a Dragon, Persona y Total War son enormemente populares y aclamadas por la crítica. Y por supuesto, Sonic sigue corriendo con nuevos juegos, series de televisión y películas de gran éxito que lo han presentado a una nueva generación de fans. La historia de Sega es una montaña rusa de éxitos increíbles y fracasos desgarradores. Es la historia de una compañía que siempre se atrevió a ser diferente, a innovar y a tomar riesgos. Aunque ya no fabrican consolas, su legado perdura en cada juego que desafía las convenciones, en cada personaje con actitud y en el corazón de millones de fans que crecieron con el icónico grito de Sega. Gracias por acompañarme en este recorrido por la historia de una de las compañías más influyentes de los videojuegos. Si te gustó el video, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.